Bueno, yo soy una mujer del arte, una A nivel trabajadora de la general. cultura y soy una mujer política, ¿no? Entonces, desde ese rol de mujer política es que abordo el tema, en este caso, y también una militante en el movimiento social, movimiento sindical básicamente, y bueno, y el movimiento feminista. Y desde todas esas perspectivas abordamos el análisis de estos 135 artículos de esta ley de urgente consideración que en realidad todavía no entendemos cuál era la situación de tener que considerarla de manera urgente, ¿no? Porque lo que es urgente es la consideración. ¿Por qué considerarla de manera urgente esta ley que en definitiva contiene un plan de gobierno? ¿No? Cuando este mecanismo que es legal, que el presidente tiene derecho a utilizar, se ha utilizado para, bueno, 1 o 2 proyectos de ley, ¿verdad?, que había que considerarlos de manera urgente por diferentes circunstancias, pero no para 40 o 50 proyectos de ley, que es lo que contiene esta ley de urgente consideración en su totalidad. Y como muy bien decía Cristian, bueno, de esos casi 500 artículos estamos impugnando 135, ¿cierto? De 35 que nosotros consideramos que son los peores, porque afectan los derechos, las garantías de nuestro sistema de derecho y afectan la vida cotidiana de todas, todos y todas, ¿no? De toda la ciudadanía. Entre esos capítulos los más son todos relevantes, no se puede elegir uno por encima del otro porque todos afectan elementos, digamos, estructurales de la sociedad y de nuestra conformación de Estado, como Estado o como lo hemos conocido hasta ahora, ¿no?, en el desarrollo de la historia del Uruguay. El tema de la seguridad, por ejemplo, en realidad, bajo el rótulo de seguridad, no son artículos que van a la seguridad, sino que son artículos que están afectados de nuestro Código Penal. Eso tiene una dimensión que tenemos que tener y ser conscientes de la gravedad que tiene. ¿Por qué? Porque, bueno, por supuesto que la ley no es necesariamente ni siempre sinónimo de justicia, pero nuestro sistema de derecho, y quienes vivimos una dictadura sabemos lo que es vivir en un sistema de hecho y lo que es vivir en un sistema de derecho, se puede decir que es garantista. ¿Qué quiere decir garantista? Quiere decir que por la letra con que está escrita nuestra primera ley, que es la primera ley, que es la Constitución, y luego todas las leyes, esa letra garantiza no dejar un margen a la interpretación. Y por lo cual nosotros, bueno, tenemos derecho a un debido proceso y tenemos que ser considerados culpables bajo prueba. Todo eso, que son conceptos, se escribe en la ley. Entonces, estos 33 artículos de seguridad, donde hay, primero, artículos nuevos que marcan delitos nuevos, como la resistencia al arresto, ¿no? Como, bueno, todos con pena de cárcel, ¿no? Que también es algo que queda sujeto a la interpretación de la policía, ¿no? Que cuando me resisto a un arresto, ¿no? O sea, falta de respeto a la autoridad. ¿Cuándo le falta respeto a la autoridad? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Quién garantiza que ese procedimiento fue correcto y que ese altercado no fue una consecuencia de una mala práctica de la policía? Bueno, ahora la LUC nos dice que los procedimientos policiales son legales hasta que se demuestre lo contrario. Es como casi que invertir el principio de inocencia, cuando en realidad esa potestad la tiene que tener el Poder Judicial, la tiene que tener la Fiscalía. Es la Fiscalía que tiene que garantizarle al ciudadano y a la ciudadana que los procedimientos policiales están contemplando sus derechos, ¿verdad? Y eso es grave, parece pequeño, pero es grave. Y eso es lo que en estas barriadas intentamos explicarle a la ciudadanía. Esto no es algo que está en un metamundo ni que es abstracto, es algo real, que afecta a toda la ciudadanía, que afecta a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque el concepto de apariencia delictiva, vecinos y vecinas, es un concepto cuasi fascista, porque es un concepto que viene aparejado primero de ciudadanos superiores e inferiores, categorizados, estigmatizados. ¿Cómo podemos, quién puede sostener racionalmente que por nuestra apariencia, sea cual sea, y quien la determina por otra parte, seamos sospechosos o sospechosas de crimen? Es muy grave eso. Y eso ha dado lugar ya a, bueno, el chico que recibió una golpiza, ¿no?, en Punta del Este, una que casi corrió un riesgo por ser un presunto sospechoso porque usaba
look de gorrita, piercing, tatuaje, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, cuando realmente la defensa del no viene... Cumplía con los criterios de Gandini. Bueno, por ejemplo, pero es tremendo esto, es serio, porque además estigmatiza, y por eso digo que es cuasi fascista, porque estigmatiza o va dirigido a la estigmatización de sectores culturales que tienen una apariencia, como ocurre en la sociedad. Uno no se viste en tanto, se identifica con su propia cultura, ya no importa, la cultura es muy vasto, el concepto, digo, de cultura, en este caso los jóvenes, bueno, los hip hoperos, no sé, o sea, los hippies, no sé, todas las tribus, ¿no? Habidas y por haber. Entonces, bueno, eso es muy peligroso. Por ejemplo, tener que identificarnos, ¿no? ¿Por qué nos tienen que pedir la cédula? ¿Eso es libertad? ¿Eso es vivir en una democracia plena y libre? ¿Cómo un ciudadano tiene que mostrar su identificación? ¿Por qué? Porque para facilitar el trabajo de la policía, no. El trabajo de la policía se facilita con un buen salario, se facilita con formación técnica, se facilita dando elementos intelectuales que le permitan discernir en función de la Constitución, las leyes, cómo generar un procedimiento, cómo reunir pruebas en una investigación, cómo dignificar esa tarea, cómo tender un puente con la sociedad, ¿verdad? Y generar confianza, que es lo que no hay. ¿Por qué no hay confianza? Y bueno, porque hay abusos policiales, no son nuevos, los ha habido siempre, pero ahora con estas leyes se van a incrementar, porque a nadie el uso del espacio público para usos indebidos. ¿Cuáles son los usos indebidos? ¿Quién los determina? ¿Quién los interpreta? ¿Estar tocando los tambores en la plaza es uso indebido? ¿Un señor que está durmiendo en la plaza, que vamos a criminalizar la pobreza? ¿Eso es uso indebido? El narcomenudeo, otro delito que afecta a mujeres e infancias, básicamente con unas penas desproporcionadas frente a delitos mayores. La ampliación de la legítima defensa, que nos permite poder asesinar a otra persona, cometer un homicidio si está en la azotea de nuestra casa o si está en un galpón, cuando nuestra vida no sabemos si está en juego, cuando en definitiva el valor por encima de cualquier otro es la vida, en el derecho y en la ética de lo racional, ¿no? La vida. Bueno, si mi vida está en peligro y yo tengo la desgracia de tener que defenderla asesinando a otra persona, bueno, sí, está bien, no cometo un delito, ¿no? Es un acto horrible, porque un asesinato un homicidio es horrible, es el peor acción que puede cometer un ser humano contra otro, pero bueno, fue para defender mi vida o la de el que tengo al lado. Ahora, porque me vinieron a robar, o porque alguien vino a dormir, o porque me están robando los championes de la ropa de la cuerda, o porque que pueden ser jóvenes, que en general, ¿no? Entonces, y todos con penas de cárcel, acumulando hombres jóvenes en las cárceles porque en condiciones muy malas. Entonces, y sin respuestas de parte del gobierno a nivel de políticas públicas, respuestas a la situación carcelaria, porque si tú me decís, tenés unas cárceles modelos donde realmente, según la Constitución, deben ser centros de recuperación, de rehabilitación de personas para luego reinsertarse, bueno, ponele, tampoco, pero no, las cárceles son un infierno, ¿no? Y hay que estar en grupos, como estoy yo, de madres, de presos y presas, ¿no? Y familias. Eso afecta a miles de personas que no saben si sus hijos están vivos, están muertos, los suicidios, los asesinatos. O sea, es el defender a la policía cuando sacan personal policial de las cárceles y un módulo de 700 personas, hay 2 oficiales o 2 policías para atenderlo. Entonces, hay un doble discurso en este tema, hay una mirada represiva, netamente represiva, sin atacar las verdaderas causas sociales de la criminalidad y que quedan en una muestra porque el narcotráfico como tal y todo lo que conlleva no se resuelve metiendo a la señora y al que está en la boca 4 años presa o que llevó el porro, como fue a la cárcel para darle eso. No se resuelve así, no se resuelve dejando, como bien decía Cristian, ¿no? Que vos puedas depositar $107.000 sin tener que justificar de dónde lo sacaste, porque eso es lo que favorece el lavado de activos. Entonces hay un doble discurso ahí que hay que desenmascarar para que la ciudadanía elija sabiendo lo que está en juego. La educación es muy grave, se saca la palabra pública y eso no es una inocencia, se saca la palabra educación pública, sistema de educación,
Eso no es inocente, eso abre la puerta a un sistema mixto, semiprivado, ¿verdad? Que hay otros modelos en otras partes del mundo y que sabemos que, y bueno, y eso también va contra una constitución de Estado, por eso decimos que la LUC no es Uruguay, que sí, que viene del vallismo, ponele, que fue un periodo de la historia del Uruguay, ¿no? De José Valle de Ordóñez, donde se estatizó, ¿no? La educación, la salud, bueno, todos los avances a nivel de derechos, a nivel de derechos sindicales de trabajadoras y trabajadores, es decir, y todo ese Estado vallista está puesto en cuestión. Y hay una rivalidad ideológica entre quienes promueven estos 135 artículos y quienes generaron en la historia de este país. Hay un ataque a ese Estado vallista. Es el ¿verdad? Entonces nada es inocente, nada es, y como muy bien decía, es verdad, esto como nos afecta a todos y a todas en el diario vivir, no tiene que tener signo político, ¿verdad? Pero tenemos que tener también claro y tratar de transmitir que las cosas tampoco son casualidad, ni son fortuitas, ni son inocentes, ni son más o menos, no cambia tanto, sí cambia mucho. Porque también para justificar la violencia policial, antes se justificaba frente a un delito flagrante, ¿no? Ahora no, ahora se justifica si parece que está cometiendo un delito, si hay presunción, o sea, todos términos que dejan la interpretación que quién la va a decir, quién actúa, el policía o la policía. ¿Es esa la tarea de la policía? No. Esa es la tarea de la justicia. La policía tiene que seguir los procedimientos, los protocolos, conforme a la ley, conforme a la justicia, dar cuenta al fiscal. El fiscal tiene que garantizar que todos nosotros podamos tener nuestras garantías. O sea que ese capítulo de seguridad lo que va a generar es inseguridad.